Ahora sí. Ok, hoy vamos a terminar el capítulo 4, em, del versículo 17 hasta el 32. ¿Sí? Primero vamos a ver un repaso rápido de la sección anterior, ¿verdad? En la sección anterior del capítulo 4, versículo 1 al 16, el apóstol empezó a hablarnos de que el que ascendió es el mismo perdón, el que descendió es el mismo que ascendió y la ascensión de nuestro Señor no es un abandono, sino más bien una plenitud. Así que no recuerdan, vuelvo a usar la figura del cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo, y finalmente hace una descripción del versículo 14 de que ya no vamos a ser como niños, ¿verdad? Que son zarandeados por olas de aquí para allá, sino que más bien nos está haciendo una advertencia de profundizar en la verdad y no solamente de profundizar intelectualmente en la verdad, sino que el versículo 15 nos dice que debemos vivir esa verdad. Ujú. Por lo tanto, habla del crecimiento de la iglesia, pero también el crecimiento de cada miembro de la iglesia. Y ahora va a ser una explicación de qué es el crecimiento personal en la fe, ¿verdad? Y cómo todos dentro de la iglesia tenemos una responsabilidad. Así que vamos a leer primeramente del versículo 17 hasta el 32 para primero encontrar palabras repetidas. Después vamos a ver personajes y sus características. El tercer paso es que le vamos a hacer pues muchas preguntas al texto, eso espero. Y finalmente pensamos en la aplicación, ¿no? ¿Por qué fue importante para los hermanos del primer siglo y también por qué es importante para nosotros? Un momento que voy a cerrar la puerta porque estoy luchando con los Paw Patrol aquí. Ah, ahora sí, dice el versículo 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda la vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, hasta la puesta del sol. Y ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Ok? Vamos a buscar entonces palabras repetidas o términos claves. ¿Sí? Ujú. La palabra vida en el versículo 18 y 22. Ajá. Vivan. Ok. Voy a usar el 18. Y el 22, vida. Sí.
Y es interesante, no vivan más, podríamos todavía señalar toda la frase, no vivan más, y en el 22 es un remache. La vida que antes llevaban, se les hace No, eh, mm, pasó antes, ya no, que no sea lo que siguen haciendo hoy. Ujú. Ahí te faltó marcarlo en el 18, Ay, señor. A ver. donde están alejados de la vida. Ajá, Este, ok. Manito, la palabra enseñó, Sí, que está en el versículo 20 y en el 22. Ujú. No, 21 y 22, sí. 21 y 22. Sí, ok. Y parece en el 21, perdón, en el 22 como un paréntesis, ¿verdad? Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó y les recuerda y qué fue lo enseña- que se les enseñó. Ujú. Y no es la la misma enseñanza palabra, pero viene de la misma raíz. En español y en griego pasa en enseñanza. Sí. sí, Doña enseñanza está en Lili, el 20. disculpe. no se preocupe. Es que yo decía, para que no se pierda el enseñó con enseñanza. Ah, que no se le chispote. Ok. Ujú. Ujú. La palabra ropaje, que es el 22 y en el 23. Sí. Acá, 22 y 23. Muy bien. Otras versiones Vieja dicen nada más natural, ropa. Ujú. vieja naturaleza y nueva naturaleza en el 22 y en el 23, 24. 24, sí. Ajá. Ok, la palabra sería naturaleza, ¿no? Ok. La repetida. Pero vemos entonces que hay como, no vamos a decir una parábola, pero sí hay como una analogía, ¿no? Hay dos tipos de Ay, ropa y hay dos tipos de naturaleza, ¿verdad? Quítense los harapos viejos y pónganse en esta creada a la imagen nuevo. de Dios, ¿verdad? Esa. Ujú. Ujú. Ok. Y eso justo está en el centro, ¿verdad? Del pasaje. Podemos verlo. Sí, Entonces, por ahí tenemos la idea principal. Ujú. En medio de esa que imagen. tenemos que quitar la vieja naturaleza y ponerla en la nueva. Enojo Enojo. Enojo es en el una... 20. Ahí aparece también un poquito más adelante y luego aparece también el 31. Sí, sí, Ujú. sí, exacto. Ahora aquí el Está en el 20. apóstol... Ah, perdón, en el 27 también. 26 está enojan y enojo. Están las dos palabras juntas en el mismo Ajá, versículo. enojan y enojo. Sí, 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 sí. Esto sí. Am, también robaba y robe, ¿no? Este también es. Ujú. Otro tanto. El apóstol es casi que un artista que va tejiendo no solamente un mensaje, sino también ah, entrelaza la palabra del Señor con el contexto de esta gente, usa las realidades de estas personas. Recordemos cuál era una de las actividades o la actividad principal de Éfeso. ¿Recuerdan? Cuando estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, eran las vestimentas, ¿verdad? Los trajes. Y ahí recordamos que Ujú. la ropa púrpura, ¿verdad? Entonces sabe que hay muchos sastres y hay mucha industria de textiles en este lugar, así que dice, les voy a explicar cómo deben de vivir con lo que ellos conocen, con la ropa, ¿no? Ujú. Así que quítense en esa ropa y pónganse en esta otra. Sí, ¿verdad? Ujú. Ok. Ujú. ¿Ven alguna otra repetición por allí que se nos va? Sí, casi al final está perdónense y perdonó. Sí, perdónense y perdonó. Se Ujú. repite toda, como en varias partes, toda amargura, Esa repetición es clave. Vamos a toda ponerla forma, acá en toda amargura, Ujú. toda forma de malicia Hay y plenitud. plenitud también. Don No, Carlos, ¿en dónde ah, está plenitud?
No, que en No, no toda, esto yo creo. no, yo no he Sí, dicho sí, que sí. no. Abandonen toda amargura, abandonen toda la ira, abandonen todo el enojo, abandonen todos los Ajá, gritos, abandonen todas las calumnias. Lo que digo es que hay ajá. plenitud Sí, sí, en sí. toda. Y eviten toda conversación obscena también, toda, ahí. Ajá. Entonces Toda tenemos conversación. 1, 2, 3. 3 todas. Y eso es, ojo, mucho ojo. Si se repite así y hay un patrón, es porque hay una razón. Eso siempre me decía un profesor. Si hay un patrón, hay una Palabra razón. 25. Ajá. ¿Cuál? La ¿Verdad? palabra verdad. Está en el ¿Verdad? 21. Sí, sí. 21, ¿verdad? Aquí y en el 25. 25, sí, Sí. ¿verdad? Cristo, Jesús también. Ok, Lo mismo. lo vamos a poner en rojo porque es un personaje. Entonces voy a Ujú. poner aquí Cristo en rojo, ahí, y no sé Está en dónde más. el 21, como Jesús. Sí, sí, sí. 20, Ahí 21 y está. 32. Y 32 Y en el 32. Ajá. al final. Claro, en la forma de la palabra de Cristo. Ujú, Ajá. muy bien. Am, Enojo ya lo marcaron, enojo, sí, teníamos, pero ya no lo sé si hay marcaron. otro. Tenemos en el Sí, 31, en el No, 26. el 26, 26 y 30, sí, y Sí, 31, ¿verdad? Solo esas dos tenemos. sí, Parece. Ok, todos los dos, sí, correcto. muy bien. Am, perdón y el, perdón. el apóstol saca un matiz pastoral aquí y repite una palabra, es una palabra con una sola sílaba, pero la repite un montón de veces. Ujú. Y es El el no. perdón es El perdón ya perdonó. lo señalamos, pero veamos Sí, un el no momento permitan, no agravien, cuántas no. veces aparece no en el texto. Oh, sí. No vivan Ay, con pensamientos ah, frívolos, no pequen. no se sacien, ¿verdad? No se Ese. hace, no fue, No fue la no enseñanza. fue su enseñanza. No pequen. Ajá. No pequen donde estaba. Está en la, ya te digo, en el 26. 26. Sí, ¿verdad? No pequen. No No pequen, permitan. no permitan, No, La otra ni, forma, ¿verdad? El ni den cabida ni, al diablo. ni den cabida. Sí. Ajá. No No roben. robe más. Sí, en el 28 no robe En el más. 28, sí, no roben más, ya lo teníamos, o no. no ven más. 28, sí, no robe más. Y no sé si en el 29, no. En el 30, sí, no agravien al espíritu con el cual No fueron agravien. sellados y nada más, ¿no? Pero tenemos Ujú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Sí, Maízer, también No, ustedes, en el 20 y en la última línea. en el Ustedes. 20, ustedes. Ajá. Ok, Sí. lo vamos a marcar como un Ustedes. personaje, ¿verdad? ¿Mm? Ok, también está abajo en la última línea. Ustedes en Cristo. Y ustedes. Ok, muy bien. También está Dios antes de empezar el versículo 19. Ajá, proviene de Dios. Ok, sí, esto lo vamos a de Dios, marcar. como Dios lo perdonó. Se nos Y olvidó también marcar al desde el Señor párrafo del también. 25. Está en Ajá. el 18, en el 24, en el 30 y en el 32 están. En el 25 que teníamos, ¿Verdad? hermana. Sí, no. No, en el 25, o sea, en el renglón antes del 25 también Sí, dice sí, Dios, sí, sí. Sí, darme sí, la sí, sí, imagen. sí, sí. Se nos iba a ir, se nos iba a Ay, escapar este. Ujú. Muy bien, adelantamos pues este otro. Am, nos falta solo, y creo que es solo un nos falta un personaje. personaje, ¿verdad? ¿O ven algún otro Ahí, personaje? cuando dice el diablo, El bien cabida. diablo, estaba el diablo, Sí, el sí, fuerte. sí, sí, sí. Este es un Exacto. personaje.
El No apóstol sé. Pablo no habla mucho del diablo, ¿verdad? Él tiene Mm, pues otros temas que tratar más importantes, pero en este hace una Sí. importante aclaración y es acerca de cómo le damos espacio al diablo. Y Ujú. muy buena El Espíritu observación. también, Magnito, en el 30. Espíritu Ujú. Santo. Ese era el otro personaje que nos faltaba. Entonces, Sí. como vemos, no hay, yo creo, otro libro en las cartas del apóstol que nos hable tanto de la Trinidad. De hecho, podríamos hacer un estudio solo de la Trinidad en el libro de Efesios. Entonces, vemos los tres personajes, ¿verdad? La vida que viene del Padre. Vemos también que somos creados y recreados en Cristo para recuperar esa imagen que perdimos en el Edén. Tenemos la figura de Cristo. En este caso, pues, aprendemos ¿qué aprendemos de Cristo, ¿no? En el texto? Bueno, que Él es el Señor. Eso implica rendición, implica obediencia, implica someternos. Ujú. También tenemos la imagen de Cristo, o sea, aprendemos otros matices de Cristo en el texto. Que la enseñanza nos lleva a Jesús, ¿verdad? Toda la doctrina que ellos aprendieron nos lleva a la persona de Jesús y a su señorío. Y vemos el papel del Espíritu Santo también en el texto. Creo que no tenemos No sé, más. no sé si son importantes el por lo tanto y por el contrario. Me parecen como Ujú, importantes. sí. Por lo tanto, en el versículo 25, ¿verdad? Y Que es parte también en el Por 29. el, perdón, está en el 28. en el Ahí, 28. ahí donde está el cursor suyo. No, por el contrario, en el 29, sí. Aquí está. 29, perdón. Sí, sí, sí. Ese 29 en evitan también, me imagino que es parte, ¿no? Sí, Eviten. aquí hay entonces, vamos a ir viendo cómo se mueve eso como el péndulo de los relojes viejitos, ¿verdad? Que van así. Entonces tenemos por un lado la vieja vestidura, la nueva vestidura. La vieja vestidura nos lleva a los no. No haga esto, no haga esto, no haga esto. La nueva vestidura nos lleva al sí, pero si haga esto, si haga esto y si haga esto, ¿verdad? Eso es como el péndulo. Entonces, por el contrario, y nos va a llevar a las cosas que tenemos que estar haciendo ahora. Y el evitar, por lo tanto, dejando todas las cosas que vamos a evitar. Entonces, ¿dónde está la idea principal? Un poco está aquí. Ser renovados en la actitud de su mente. Es como un sándwich, ¿no? Entonces, ya tenemos las palabras repetidas, tenemos los personajes y empieza entonces el bombardeo. Con toda confianza. Recuerden que no hay una pregunta que no es válida y podemos empezar desde el versículo 17. Pensemos que estamos tomando café bueno, café no a estas horas con este calor. Pensemos que estamos tomando jugo con Pablo. ¿Cuáles eran los pensamientos frívolos de los paganos? Ok. Ya. Manito, ¿qué son los paganos? Eso sí. Es una muy buena ¿Y cuál es pregunta. la que los domina Ah, ok. a causa de la ignorancia? Ujú. ¿Qué significa dureza de sus corazones? Ujú. Eso Don Carlos, ¿ustedes tienen ahí de casualidad la Reina Valera? La versión Reina Valera, mano. Y las Sí, dos, ¿qué dice sí, ¿Y, ahí? y qué un dice par. ahí en lugar de Estamos dureza de su corazón? Nada más por la duda. No, en el número 18, versículo 18, casi. no dice Teniendo, la dureza teniendo, del corazón. ¿ah? También dice la Reina Valera por la dureza de su corazón. Ah, Dice lo mismo, No, dureza de su corazón.
Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de de su corazón. Dureza de su corazón también. Ajá, ok, ok. Pregunta, ¿Y por qué? ¿por qué Pablo insiste? ¿Y cuál es el oscurecimiento del entendimiento? Sí, Insisto porque en el Pablo Señor. insiste. Ay, ¿qué hacían los efesios que Pablo tenía que insistir? Ajá. Sí. Están alejados de la vida. Eh, Doña Lili tocaba esta pregunta, ¿por qué oscureció el entendimiento? Ujú. Ajá. Buena pregunta. Ujú, sí, se hacen de cometer pocas. ¿Y quiénes están alejados de la vida que proviene de Dios? Ok, voy a poner la pregunta aquí, alejado de la vida que proviene de Dios. Sí. Benito, ahí donde dice, si de veras se les habló y enseñó, es como que si lo pusiera como en tela de duda de que si de verdad habían recibido o no la palabra al respecto, digamos. Me Ujú, llama la atención que lo ponga como en duda. ujú, ujú. Muy buena observación, muy buena. Minor, Minor, ¿me Sí, permite una le escuchamos. pregunta? Claro que sí, con confianza. Bueno, en la Reina Valera, como dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, es que antes yo estaba leyendo y siempre me he preguntado, o sea, ¿quién es el que permite que el entendimiento esté entenebrecido? ¿Es Dios o es el enemigo? Siempre he tenido esa duda porque a veces como que leo una cosa Ok, y como que leo las dos cosas, o sea, eso es lo que quisiera saber. ok. Voy a poner la pregunta sobre estos tienen. Ahí mismo. Ujú. Porque dice han perdido. O sea, en algún momento la tuvieron, la vergüenza y la perdieron. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué perdieron toda esa vergüenza y por qué se entregaron a la inmoralidad? Han perdido todo. Sin vergüenzas esto. Por cara dura. Imagino que significa quitarse el ropaje. Ujú. De la vieja, ¿cuál es la vieja naturaleza? ¿Cuál es esa enseñanza que Ah, la ustedes vieja recibieron? naturaleza. Muy bien. ¿Cuál es la vieja naturaleza? Buena pregunta. ¿Y cuál es esa enseñanza que recibieron acerca de Cristo? Ah, ok, voy a poner la pregunta sobre sobre el 22, para acordar. Porque dice con respecto a la vida que antes llevaban. Ok, que antes llevaba. Muy bien. ¿Cuál es esa verdad que está en él? Está en, ¿verdad que está en él? Viva. En el Está versículo en 23. el 20. Al final del 20 es la que estaba preguntando yo. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ahí la palabra según intriga un poco. Según la verdad. Y es otra Sí, ¿verdad? verdad, una verdad diferente, ¿verdad? ¿Cuál es esa verdad? Ok, voy entonces a borrar y voy a poner la pregunta ahí. Ujú. La cual Mm, está corrompida por los deseos engañosos. ¿Quién la corrompió? ¿Habla del pecado original? ¿De qué habla? ujú. Sí, ¿Y qué significa ser renovados en la actitud de su mente? este,
Voy a ponerlo inclusive con fuego para enseñarles, no se me olvide que tengo que enseñarles una imagen. Ujú. Por lo tanto, No les hablé en el versículo 26 que viene un número pequeño, es una referencia. Esto es el Salmo 4:4. Entonces esto pasa mucho con Pablo. Él usualmente cuando está hablando o dando una idea, siempre viene una cita bíblica, ¿verdad? De lo que él era especialista, los salmos, y los salmos y la ley. Entonces, por eso es que tenemos este salmo aquí. Ujú. ¿Qué Es es una actitud renovada? ¿Mm? ser renovados en la actitud de su Sí, mente. sí, Ok. sí. Una mental, o sea, está bien. Ujú. Ya Muy no bien. está La otra, conectado. No está conectado. Ok. ¿A qué se refiere de que no permitamos el enojo llegue hasta la puesta del sol? Ok. Y continuando ahí, ni den cabida al diablo. ¿A qué Sí. se refiere con ni den cabida al diablo? ¿Es que en la puesta del sol nos va a visitar o cómo es la cosa? Qué miedo. Si se enojan, no pequen. O sea, enojarse no es pecado. Ajá. Ok. Esto es bueno. Si se enoja Muy poco. buena. Enójese poquito. Ujú. oiga, la vida no sea sinónimo de hospedaje ahí, ¿verdad? Hay que tirarle la puerta. No, Ay, este escándalo. Ya. Sí. se refiere No que permita. toda conversación obscena. Y esto eran especialistas estos de Éfeso. Estas criaturas. Estas criaturas. Los viejos. Sí, usaban mucho el doble sentido. Porque después dice que sus palabras contribuyan a la necesidad de edificación. A la ¿Qué es necesaria una edificación. Ajá. Ok, ok. A la necesaria edificación. Ujú. Conversación, ¿qué dice? En el 29. Como lo dice ahí. ¿Qué significa que seamos bendición para quienes nos escuchen? Ok, ok. Y sean de bendición. De bendición. Ahí mero. Ahí mero. Ujú. Manito, ¿qué Am, significa esto de no agraviar al Espíritu Santo de Dios? sí, Ya sí. iba, pero No agraviar. Y justo ya iba a ¿Cómo decir, lo bueno, dice? esto hay que hacer un comentario. Contristéis. Contristar, ¿qué No significa? no contristar. Contristéis el Espíritu Santo o no agraviar. Que no lo moleste. Quiero hacer Que no un moleste. paréntesis. Sí, de hecho, pero quiero hacer un paréntesis y ver nada más algo. No entristezcáis, no agravien, no entristezcáis. Ok, ahí sí, está. sí, no. Estas son todas las versiones que tenía disponibles en español. Es que tenía una duda, si eso ya lo habían corregido ya en Reina Valera actualizada. Y sí. Ujú. Contristéis. Ok, ¿Y no qué agravien. abandonen toda amargura? ¿Cuál amargura? ¿Cuál Y, ira? ok, voy a poner una sobre Mira, enojo, toda gritos, amargura, ira y enojo. Ujú. Sobre todo, como ese calor. conjunto de las tres cosas, que vamos a hablar rápidamente de las tres, pero voy a... Antes de eso, Monitor, ¿qué es ser sellado para el día de la redención? Ujú. Leo Mar, cuando vas a entrar. El sellito el del lado acá de la muñeca, ¿sí vos?
tatuajes. No quiero tatuajes. No pueden ser. ¿Qué significa ser bondadosos y compasivos unos con otros? Ah, más bien. Ujú. Soy como Carlos Calvo. No, eso es compasivo. Amén. Recibimos eso. Perdónense mutuamente. Ya, otro escándalo. Para quitar esto. Ahí sería, bueno, una buena pregunta sería así como. ¿Por ¿Por qué qué el así así como? o no? Ay, Sí, ahí todo el mundo ahí. En el ¿Cómo? versículo 24, porque dice en verdadera. Dice justicia y santidad, pero ¿por qué en verdadera? ¿Hay una mentira? ¿Hay una falsa? Hay una imitación. Sí, ¿A sí, dónde está? sí, sí. en En el versículo 24, el final del versículo 24 dice, creada a imagen de Dios, en verdadera. verdadera justicia y santidad. Ujú. Ujú, Oiga, sí. ujú. Entonces deben de haber dos rostros de eso. Ajá. ¿Quién son los fariseos? Ahí, aquí. Naturaleza. Naturaleza. ¿Y por qué dice que trabajen honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados? Voy a poner una Si pregunta no tienen sobre manos, honradamente. Voy a Con las poner manos. sobre honradamente y también Los para. humanos que hacen, ¿verdad? Marqué para porque Con las quería manos. hablarles también de este final del 28. Ujú. Ujú. Bueno, Tenemos más preguntas que decir. ¿qué versículos? Ah, sí. Y hoy tenemos más preguntas que minutos, así que vamos a correr. Sí, si no hay otra, podemos empezar para la aclaración antes de pensar juntos en una aplicación. Y eso. Pero si surge alguna otra que pues no pudimos cubrir, pues nada más me paran y ahí, listo. Versículo 17. Así que les digo esto y les insisto. Es una forma del griego muy enfática de decir, ok, se los digo y se los vuelvo a decir, ¿verdad? Es como cuando la mamá a uno se lo regaña, ¿verdad? Y porque varias veces hiciste eso que ella te dijo que no hicieras, ¿verdad? Entonces, viene esta forma muy fuerte de decirlo y todavía le pone en el Señor. O sea, él no le está diciendo lo que yo les digo y lo que yo les repito y les vuelvo a decir viene de mí, sino que viene de la autoridad que me ha dado el Señor. Entonces, ¿qué es ese mensaje? No vivan más con pensamientos frívolos, sino como los paganos. Entonces, aquí hay que hablar primero de paganos y después en qué consistían esos pensamientos frívolos. Los paganos era una forma muy despectiva, o sea, era para ofender a los gentiles. Se les decía paganos. Entonces, era una forma de denunciar personas que no consideraban a Dios para nada en su estilo de vida y que más bien tenían un montón de dioses y les ofrecían culto a esos dioses para que los dioses hicieran las cosas que ellos querían, pero si los dioses no hacían las cosas que ellos querían, pues se ofendían con esos dioses y buscaban otros reemplazos, ¿verdad? Esos eran los paganos. Ahora, recordemos, la carta Pablo la escribe a dos audiencias, ¿verdad? O sea, la iglesia tiene dos culturas, por decirlo de alguna forma. Tiene a los judíos y tiene a los gentiles. Entonces, a los gentiles, que despectivamente se les dice paganos, Pablo le dicen, ustedes, gentiles, no sean gentiles, ¿verdad? Y aquí está dejándolos sin excusa, ¿verdad? Porque el gentil podría decir, bueno, yo vengo de mi cultura y ahí voy a vivir el cristianismo según mi cultura. Les está diciendo no hay excusa. Y para el judío, al judío tratarlo de pagano,
Eso era muy fuerte, ¿verdad? Entonces les está diciendo que aunque ustedes sean judíos y aún han escuchado la verdad y la han entendido, no vivan como gente pagana. Em, Así que venir de cuna de oro no les garantiza estar libres de esta lucha de pensamientos frívolos. Así que el apóstol usa esta forma de llamar la atención de ambos sectores de la iglesia. ¿En qué consistían esos pensamientos frívolos? Es pensar en cualquier cosa material y olvidarse de la eternidad y olvidarse del Creador. Em, como había mucha influencia de la filosofía griega también en este momento, era muy del vivamos aquí y ahora. Vivamos nuestra realidad día a día con todas nuestras ocupaciones y pues eso es lo que está denunciando el apóstol acá. Y viene a dar un diagnóstico en el versículo 18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento. ¿Ok? Le está diciendo a los cristianos, no vivan como ese grupo de gente que rodeaba a toda Éfeso en ese momento. Este tipo de personas eran totalmente ignorantes. Y no es que eran un poco ignorantes, es que los revolcaba su ignorancia. ¿Y cuál era el peor problema de su ignorancia? Es que ellos no sabían que eran ignorantes y no quería que alguien les dijera que eran ignorantes. O sea, eran ignorantes consagrados. Y después le dice, y por la dureza de su corazón. Aquí está usando también un eufemismo. Les está diciendo que el problema no es solamente en la cabeza, sino también en la toma de decisiones. Su ignorancia los lleva a endurecer su corazón, a no querer que les digan ignorantes. Y a la ciudad de Éfeso se caracterizaba porque todos sus edificios estaban diseñados para que la luz entrara, porque la luz era uno de los símbolos culturales de la sabiduría. Y esta gente estaba muy metida en la filosofía y quería la luz. Y realmente lo que el diagnóstico que Pablo hace es viven en la oscuridad, pero no en la oscuridad solamente de edificios, en la oscuridad de su cabeza, ¿verdad? Porque realmente están alejados de la vida que proviene de Dios. Entonces el apóstol nos muestra que el único origen de la vida no es la filosofía, sino es Dios. Y ellos se están alejando de Dios y con eso de la única oportunidad de obtener la vida en Cristo. Así que después va a hablar del comportamiento de esta gente, de los gentiles, de los paganos, perdón. Esa gente ha perdido toda la vergüenza. Y entonces ese es el primer paso. Perder la vergüenza los lleva a entregarse a la inmoralidad, ¿sí? Y el tema de eso es que el corazón del hombre, cuando se trata de hacer cosas malas, es totalmente insaciable. Así que esta gente pagana, que culturalmente eran todos, ¿verdad? Cada vez inventaban nuevas formas de mostrar su inmoralidad. Así que lo que el apóstol está diciéndole a los dos sectores de la iglesia es, vean la gente que los rodea a ustedes, no vivan como ellos. Tienen que renovar su entendimiento. Tienen que aprender de ellos, de que ellos han abandonado la vergüenza y se han entregado a la inmoralidad. No, eso no es lo que se les enseñó. Por eso el versículo 20 tiene este énfasis, esta fuerza, ¿verdad? No fue esa la enseñanza que ustedes recibieron. Ahora, él ya habló de la gente fuera de la iglesia, pero viendo hacia adentro, a veces ve tan poca diferencia que dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, o sea, el apóstol, veamos cómo introdujo la carta. Un momentito aquí rápido. Versículo 1, capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ok, santos y fieles. Vamos al capítulo 4, versículo 28. Perdón, versículo 20, y vamos. Ajá. Versículo 21. Les dijo al inicio, santos y fieles, y ahora en el versículo 21, viendo su vida, dice, si de veras se les habló y enseñó de Jesús.
Esto es una forma de golpearlos, ¿verdad? O sea, de decirles, miren, es que parece que no entendieron bien. Es más, parece como que sus maestros no les enseñaron bien. ¿Y qué pasa? Que muchos de esos maestros han resultado ser falsos y ellos no han podido ni distinguir, ¿verdad? Y esos falsos maestros los han llevado a creer que están súper bien. Pero el apóstol aquí les está tratando de ofender, pero para animarles. No es como ofender para desmoralizarlos, sino más bien decirles, ok, tenemos una verdad y vamos a vivir conforme a esa verdad. No como los paganos que viven por la conveniencia de lo que les puede dar sus dioses. Vamos a vivir la verdad. Entonces, viene hablando ahora de la vida que ellos tenían, con respecto a la vida que ustedes antes llevaban. O sea, él les está diciendo, hubo un antes de Cristo en ustedes, ¿verdad? ¿Y qué se les enseñó en ese momento? Se les enseñó que debían quitarse ese ropaje de la vieja naturaleza. Vamos entonces con por qué la repetición de la palabra enseñar. Porque para Pablo, enseñar no es tener una lista de conceptos, sino es poder vivir esos conceptos. Entonces, él usa la imagen de la ropa. Debían quitarse esa forma de vivir, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, ya no identificarse con lo que hacían antes, sino más bien abrazar a Cristo para ser vestido como Cristo. Entonces, él les dice, recuerden, ¿por qué esa vieja naturaleza está mala? Porque está corrompida. ¿Y qué es lo que la mueve? Los deseos engañosos. Entonces les está recordando que ellos eran como los paganos, pero ya no debe ser así. Más bien deben ser renovados en la actitud de su mente. ¿Y por qué pongo esto en rojo, en fuego, el versículo 23? Porque la palabra para renovados es metamorfosis. La palabra en español es metamorfosis, ¿verdad? Sino que más bien tengan esta metamorfosis en su mente. ¿Y por qué el apóstol usa esta palabra? Y voy a ver si puedo, solamente voy a ver si puedo compartirles esta imagen. Este le va a encantar a José. Ok, este es el ciclo de la mariposa. Esta es la metamorfosis que nosotros conocemos, ¿verdad? Viene un huevito, se cambia una oruga, una larva, después va Maestro, no se dice a una... mí, pero la imagen no se ve. Ay, 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 de verdad. No, ¿Y los no vemos demás? nada. Nada. Ah, No, ok. vamos a ver. ¿Y Ya. ahora? Ahora Ahora sí. sí. Ahora, Gracias por avisar. Ok, entonces el ciclo parte de un huevito que se cambia a una oruga, después va una pupa o no me acuerdo cómo le decimos, y termina siendo una mariposa adulta, ¿sí? Es el mismo ser, solo que va pasando un cambio de adentro hacia afuera que le permite llegar a un tipo de maduración distinto y que le permite lucir una belleza sin igual, pero siempre es un cambio de adentro hacia afuera. Entonces, por eso es que el apóstol utiliza la palabra de esta renovación, de esa metamorfosis. Tenemos que entonces permitir este proceso de Dios en nosotros, donde hay un cambio desde la mente hasta nuestro comportamiento. Un cambio que viene desde nuestra mente e impacta en cómo la gente nos ve. Por eso es la relación que hay con la analogía de las ropas, ¿verdad? Vístanse, revístanse, quítense y pónganse, ¿verdad? Entonces, es esto lo que tiene en mente el apóstol. El apóstol está pensando que hay etapas de maduración donde van cambiando ciertas actitudes y lleva a un cambio de comportamiento, a un cambio de hábitos para terminar un proceso en una imagen gloriosa. Eso es lo que está pensando el apóstol. Ok, ahora sí, volvemos al texto. Versículo 23.
Y por eso también habla en el versículo 24 de la imagen de Dios. El final del proceso es que en nuestras vidas se pueda ver esa imagen que perdimos en Génesis 3. ¿Sí? Y esta imagen se caracteriza por algo, porque muestra verdaderamente la justicia y la santidad de Dios. Quiere decir que este proceso de transformación es iniciado y terminado por la obra de la gracia del Señor en nosotros. Entonces, somos como esas orugas, esos huevitos que van a terminar viéndose como mariposas, como la imagen de Cristo Jesús plena, y eso es lo que está pensando. Ahora, muy bonito, pero ¿qué implica eso? Y el apóstol ve desde el versículo 25 hasta el 32 un montón de etapas que tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Que tenemos que ir superando. O sea, hay que romper el huevo y pasar por lo menos a la etapa de comer hoja y después am, ir quemando esas etapas. Entonces dice, la pregunta es, si se enojan, no pequen, ¿verdad? Y él está usando el Salmo B4:4. Ay, ay, ay. Perdón. 28. Bueno, dice el Salmo 4:4. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examinen el corazón. Entonces, el salmista está diciendo, si usted está muy enojado, antes de pasar a la etapa de pecado, pues pase la noche pensando en eso, ¿verdad? Entonces, el apóstol acá nos está reinterpretando el salmo. Dice, si se enojan, no pequen. Y ahora cambia la segunda parte. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. O sea, el salmista decía, bueno, si va a llegar a pecar, entonces piense toda la noche en eso. El apóstol dice, ni siquiera intente pasar toda la noche en vela. Antes de que se ponga el sol, solucione eso, ¿verdad? O sea, pase del pensar en solucionarlo a solucionarlo antes de que se ponga el sol. ¿Y por qué el apóstol pone más urgencia? Porque dice, ni le den cabida al diablo. Entonces, él está redefiniendo lo que es lucha espiritual. Lucha espiritual no es que el diablo o un espíritu se le metió a alguien, sino más bien que nosotros permitimos enojo en nuestra vida, peleamos con el prójimo y el enemigo gana terreno para distanciarnos, para sembrar violencia, mentira, que son los dos brazos de este pulpo, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, no dejen que el enojo sea una puerta que el enemigo utilice para tocar la relación que hay entre ustedes. ¿Qué es el tema? Que el enojo no era una cosa mala para los efesios, sino más bien era un valor. Un hombre era hombre en Éfeso porque se enojaba. Entonces el apóstol aquí está tocando una fibra muy fuerte del machismo de esa época, ¿verdad? O sea, no, el enojo no caracteriza a una persona que está en este proceso de metamorfosis. Así que no permitan que el enemigo toque sus relaciones. Otra de las cosas que era muy común era el robo. Habían dos lugares donde se robaba mucho. En la puerta de la ciudad, donde se resolvían problemas, ¿verdad? A veces decían, bueno, no nos vamos a ir a juicio, pero entonces se daba mucho tráfico de influencias y de dinero para solucionar de manera ilegal los problemas. Y el otro lugar eran los baños turcos. Habían unos baños públicos y ahí se robaba mucho. Así que les está diciendo a los de Éfeso, ustedes que eran buenos robando y corriendo, pues ya no roben, sino que más bien trabajen honradamente. Pero lo interesante es el para, porque en Éfeso culturalmente el trabajar con las manos llevaba a acumular riquezas. Pero el apóstol dice, más bien, trabajen con las manos ¿para qué? No para acumular riquezas, sino para compartir con los más necesitados. Bueno, entonces eso es lo que dice en el versículo 28, por eso cambia el para. Otra de las cosas que eran muy buenos los de Éfeso eran las conversaciones con doble sentido, así que les dice, ya no tengan ese tipo de conversaciones obscenas.
Bueno, sino que más bien tengan conversaciones que sean de provecho para sus hermanos. ¿Sí? ¿Vas a saludar, Anto? Ahí está, Anto. Hola, Ok. Anto. Linda. Mi compañera de estudios bíblicos. Va a ir a hacer dibujito, Antonella. Va a ser dibujito. Ah, perdón. Se dice que va a ir a dibujar a Chepitos. Ok. Entonces el apóstol dice, más bien, cambien esas conversaciones obscenas de doble sentido a conversaciones que realmente los edifiquen unos a otros. Porque él ve en el diálogo como el que estamos teniendo nosotros una fuente de bendición y una fuente de crecimiento. Versículo 30, no agravien, o sea, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. El versículo no nos está diciendo que el Espíritu Santo se va de nosotros. Tampoco dice que es una fuerza que se puede comprimir, como los testigos de Jehová en sus erróneas traducciones tienen, al decir comprimir, sino más bien es no entristezcan, ¿verdad? ¿Y cómo se entristecen al Espíritu Santo? Con la práctica de todas estas cosas, ¿verdad? Él les está diciendo, o en secciones anteriores les dijo, que ellos son el templo el cuerpo y el espíritu está en medio de nosotros. El gran problema con esta práctica recurrente de estos pecados es que los éfesos pensaban que nadie los estaba viendo, que ni el apóstol los estaba viendo, pero él les está diciendo, el Espíritu Santo está en medio de ustedes. Y cuando practican estas cosas, él los ve y se entristece. Así que esto fue como muy revolucionario para la época. En el versículo 30 al final dice que fueron sellados para el día de la redención. Aquí nos está uniendo con el capítulo primero de la carta. Allá nos dijo que éramos sellados, como se cerraban esos sacos, ¿verdad? Para decir quién era el dueño, para darle identidad. Aquí vuelve a utilizar la figura de que fuimos sellados para el día de la redención. O sea, tenemos dueño y tenemos una fecha de entrega, por decirlo de alguna forma. Am, y entonces tenemos que honrar ese sello, ¿verdad? Tenemos que honrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que abandonen toda ira y enojo de nuevo, gritos y calumnias, porque estas eran todas las formas de, mm, de resolver problemas en aquella época. ¿Y por qué el texto dice toda forma de malicia? Porque es que ellos decían que había una malicia buena y una malicia mala. Culturalmente. Entonces, ¿qué les está diciendo aquí? No hay malicia buena y malicia mala. Abandonen toda la malicia. Todo lo que ustedes dicen que es malicia, eso no debería ser lo que nos caracteriza. Así que más bien, ¿qué nos debe caracterizar? Ser bondadosos, ser compasivos y perdonarnos. Y nos pone la vara muy alta. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, debemos perdonar a nuestros hermanos. Y esto nos recuerda que no hay nada tan grave que tenemos que perdonar a nuestro prójimo, o no hay nada más grave que nosotros tenemos que perdonar a nuestro prójimo que lo que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, mis amados, estas fueron rápidamente el texto. Pensemos juntos, ¿por qué este texto fue importante para los hermanos de Éfeso y por qué es importante para nosotros hoy? Benito, yo quería, bueno, hacer una pregunta, a ver si no estoy equivocada, porque desde que Renovados nos da la explicación de metamorfosis, ¿verdad? Y recuerdo, si no me equivoco, que la palabra arrepentimiento va por ahí mismo, metanoia, metamorfosis. Entonces, cuando nos llama a esa renovación es de la actitud de la mente, es ese arrepentimiento consciente. No sé si me voy a entender. Sí, el sentido es este. Ambas palabras tienen el mismo prefijo y es básicamente el cambio de dirección, ¿sí? Entonces, antes íbamos viendo el pecado y dándole la espalda a Cristo. Entonces, cambiamos de dirección, ¿sí? Entonces,
Le damos la espalda al pecado para seguir a Cristo. Y la palabra metamorfosis aquí es, caminábamos en nuestra forma de pensar y de vivir y le dábamos la espalda a Cristo. Y ahora es, vamos en pos de Cristo y dejamos atrás nuestra forma de pensar y de vivir. Es ese cambio de dirección. Pero sí, es el mismo prefijo en ambas palabras y por eso es que tiene esta relación. Buena pregunta. Gracias. La, la hermana Gaby preguntó, ¿estos tienen oscurecido el entendimiento? El texto nos sugiere que ellos mismos han decidido tener el entendimiento oscurecido. Ellos son responsables. Entonces, ¿cuál es el papel de Dios allí? Cuando ellos están alejados, pues dejarlos ir en pos de su pecado, ¿verdad? Pero la responsabilidad está en ellos. Ellos tienen oscurecido el entendimiento y les gusta vivir así. Sí. Bueno, ¿qué se les ocurre? Parece que este texto el apóstol lo escribió para nosotros los costarricenses hoy en la mañana, ¿verdad? ¿Me permitís decir algo, hermano? Por Totalmente. favor. Este texto, sí, desde el versículo 17 al 19, ¿cómo decir lo que estoy pensando? Cuando uno toma convicción respecto a lo que es correcto, es fácil adoptar una costumbre, un hábito, una forma de vida buena, como las que Dios nos ofrece, porque vamos a estar asistidos por el Espíritu Santo. El tema de dejar los malos hábitos y las malas costumbres es un poco más difícil porque se ha tenido mucho tiempo haciendo lo mismo, satisfaciendo la carne. Entonces, para mí este pasaje, del 17 al 32, sobre todo hasta el 19, es como un espejo en el que tenemos que vernos a menudo. O sea, ese es un pasaje para leer a menudo, para poder medir, un ejemplo, cuánto hemos avanzado, cuánto es el alcance de la regeneración en nosotros y cuánto aún tenemos así como el rabito que nos majen respecto a nuestra vida como impíos. No, porque de ahí yo lo digo así, uno durante mucho tiempo, y no que ya sea un santo sin mancha consagrado, uno durante mucho tiempo vivió como un impío, ¿ah? A través de malos hábitos y malas costumbres. Y yo me encontré un comentario que no sé si me permití leerlo, que Don me Omar, abrió, a usted le permitimos lo que sea. me abrió el entendimiento en el sentido de que realmente uno tiene que ver esto como un espejo y a menudo estar pesando qué hemos adoptado según Dios y qué hemos dejado según este mundo. ¿Cuánto hemos dejado eso? No sea que estemos ciñendo cositas porque como lo que hacemos por allá adelante, según Dios, es para nuestro criterio errado suficiente, tal vez estamos acaguateando cosas que nos hacen, ¿cómo es que dicen aquí arriba? Piojito, uno ve la carne haciéndole piojito a uno, así como haciéndolo sentir bien. Entonces, permitidme leer lo siguiente. Claro que sí. Esto tiene que ver con características del estilo de vida de un impío. Y lo voy a leer en razón de las citas bíblicas de palabras que aparecen en la Reina Valera. Tiene que ver con aquello que dice que ya no andéis en la vanidad de tu mente. Leo, dice así el comentario. La acción de andar simboliza la conducta diaria y se refiere a lo que Pablo ha dicho acerca del llamamiento supremo del creyente en Cristo. Debido a que los cristianos son parte del cuerpo, han recibido el Espíritu Santo, los dones y las capacidades espirituales para ser edificados mediante su interacción con otros creyentes. Por esa misma razón deben dejar de vivir como si todavía fueran impíos. Y cuando habla de la vanidad de la mente, dice, los incrédulos son improductivos en sentido intelectual. En lo referente a cuestiones espirituales y morales, sus procesos racionales son distorsionados e inadecuados, por lo cual siempre fallarán en la producción de un entendimiento piadoso y una vida moral correcta.
Su vida es vacía, vana, carente de sentido. Cuando habla en el 18 que son ajenos a la vida de Dios, habla de que los incrédulos mantienen su alejamiento espiritual de Dios y en consecuencia ignoran por completo su verdad. El resultado es su ceguera espiritual y moral voluntaria. Y eso a mí me impresiona porque eso dice, el resultado es su ceguera espiritual y moral voluntaria. Son ciegos y su corazón tiene la misma dureza de una piedra. Cuando hablo aquí en la nueva versión internacional, en el 19, que dice que han perdido toda vergüenza, en el Reina Valera habla de que perdieron toda sensibilidad. Y se refiere a que los incrédulos tienen insensibilidad moral. A medida que continúan su vida de pecado y alejados de Dios, se vuelven cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales. Entonces abrazan la lascivia y la impureza, que los caracterizan por su conducta depravada, sucumben por voluntad propia, lo acabas de decir, sucumben por voluntad propia en la sensibilidad y la vida licenciosa, por lo cual pierden cada vez más sus reservas morales, sobre todo en el área de los pecados sexuales. Entonces yo creo, vaya, ahí termina el comentario. Digo, nosotros debemos de hacer repasos de cuánto hemos adoptado según Dios y cuánto hemos dejado del mundo. No sea que tal vez en algún momento sí los dejamos, pero así como el enojo tiene que solucionarse antes de que se ponga el sol, tal vez hayan cosas que le hemos permitido volver y le hemos permitido más de un amanecer, ¿verdad? Se pone el sol y sale el sol, se pone el sol y sale, uno caguateando cosas. Más de una vigilia, le hemos prometido. Digo yo, es un espejo, para mí esta parte de la palabra es algo que tenemos que estar viendo para ver qué tanto estamos trabajando duro en lo que Dios pide que hagamos. No nos olvidemos que es su gracia y la influencia del Espíritu Santo la que nos ayuda, ¿verdad? Y como parte de eso hay en un comentario también que dice así, si examina su vida desde que conoció a Cristo hasta ahora, ¿cómo puede notar que ha mejorado sus pensamientos, actitudes y acción? Qué confrontador, ¿verdad? En lo personal, pues me vuelve a recordar, como Pablo ha venido hablando, ¿verdad? De que somos un cuerpo, pues no se trata de nosotros, de mi bienestar, de mi comodidad. No solo se trata de dar gloria a Dios, de no contristar al Espíritu, ¿verdad? Como dicen otras versiones. Hacernos entender que ellos no son simplemente dioses insensibles. Si fuera así, no hubiera mandado a Cristo. Cristo nos hubiera dado por nosotros. El Espíritu Santo no obraría en nosotros. Entonces, una vez más, esto no se trata de nosotros. No vinimos para vivir por nosotros mismos y para nosotros mismos. Así que todo sea para amar como Cristo nos amó. Y como escuchaba una enseñanza en Ave Nuestros Corazones que me gusta mucho, pedirle al Señor, enséñame a amar o ama a esta persona como a través de mí, ¿verdad? Porque de hecho es el amor de Dios en nosotros. Nuestro amor es imperfecto, nosotros somos imperfectos, por eso necesitamos de Él. Así que de verdad que Dios nos permite ser instrumentos para su gloria, porque esto se trata de su gloria. Y qué más hermoso que servirle a Él. Magnito, ahí también hay algo que de la práctica de la vida diaria, digamos, en esa parte que dice eviten toda conversación obscena, porque ahí me llama la atención que yo entiendo de ahí no solamente ser uno el que hace la conversación obscena, sino ser parte de una conversación obscena. Y obscena, digamos, tal vez quisiera hacerlo como más generalizado, cualquier conversación que no edifica, digámoslo así, que, digamos, es muy fácil cuando uno está en la iglesia, en contacto con la gente de la iglesia, ¿verdad? Y en el momento del culto donde uno sabe que son, digamos, como que somos de los mismos, ¿verdad? Por decirlo así, donde usualmente son conversaciones que, que edifican, pero cuando estamos en nuestro ambiente diario, digamos, en nuestro mundo que nos toca vivir a cada uno, digamos,
esta parte es de estar en contacto con el mundo nos expone constantemente a múltiples conversaciones que no edifican, ¿verdad? Entonces, me parece interesante eso porque uno, el que forme parte, vamos a ver, el que uno evite esa conversación o que evite esas situaciones, también implica que uno no, por ejemplo, no se ría de ese tipo de cosas, no necesariamente tiene que participar uno directamente, es lo que quiero decir. A veces uno, digamos, está en una conversación así, tal vez uno no es el que habla, pero uno sí se ríe de las tonteras que dice la gente o de las cosas, las conversaciones así inadecuadas, y eso da a entender que uno está feliz en ese ambiente, ¿verdad? De que uno es parte de ese ambiente, y yo pienso que eso da a entender como que nosotros somos parte del mundo, por decirlo así. Entonces yo pienso que salirse de eso, de ese ambiente y no ser parte y que se vea que uno hace la diferencia es algo muy difícil, digamos. Que uno en la iglesia lo va a hacer muy fácil, pero fuera de la iglesia y en el ambiente en el que uno vive, siento que ahí es el reto verdadero, ¿verdad? El que vean que uno no se ríe, no participa, no es parte de ese tipo de situaciones. Muy Es un buen desafío comentario, diario. muy buen comentario. Y Sí. no solamente es como una santidad de monasterio, de apartarse de estas conversaciones, sino más bien ir en contracorriente, de verdad, edificar y bendecir. Híjole, este es un desafío. Yo estaba en este tipo de No, conversaciones y donde me dan, eso todavía es más desafío, manito, todavía más. Porque, digamos, cuando uno se aparta para no ser parte de eso, la gente se siente como que uno tiene la postura de que uno es santo y que ellos son, o sea, lo contrario, digamos, y que por lo tanto uno se aleja de ellos para no contaminarse, ¿verdad? Y eso más bien, yo siento que deja una peor imagen, ¿verdad? Porque eso da a entender como que uno los ve como algo menor que uno, digamos. Entonces sí, yo pienso que es todavía más desafío el que uno intente ser parte de esa conversación con un fin de edificar, ¿verdad? sí, que el Señor nos ayude y nos está ayudando. Esa es la esperanza. Por eso la imagen que les ponía. am, Estamos en ese proceso de transformación. Am, También se me olvidó que alguien, no me acuerdo, preguntó cuál era la línea entre el enojo y el pecado. El Salmo sí lo dice explícitamente, que el enojo no los controle, ¿verdad? Cuando ya el enojo lo controla uno, ya pasó la línea, ¿verdad? Cuando ya perdiste el control y no puedes pensar en lo que vas a decir, en lo que vas a hacer, en las consecuencias de lo que vas a decir, ok, ya ahí estamos en el lado oscuro, ¿verdad? Pero el enojo es una emoción humana. O sea, el apóstol no les está diciendo aquí, ya no sean humanos, o sea, sino que más bien les está diciendo, pues, estamos siendo renovados. Y hay una línea, ¿verdad? Muchos de nosotros vamos a luchar toda la vida con alguna de estas cosas. Am, pero lo que nos está diciendo el apóstol es que el cristianismo nos lleva a activar el cerebro, a pensar cómo podemos glorificar a Cristo con cada detalle de nuestra vida, con cada cosa que hacemos. Y, y esto es en contra de nuestra cultura, porque nosotros vemos películas y series para no pensar, ¿verdad? Si usted ve a alguien muy afanado, vea tal serie y deja de pensar. Pero aquí más bien lo que nos está invitando el apóstol es a conectar nuestro cerebro con, con ese proceso de renovación. Y, y sí. ¿Alguien más con May- alguna aplicación? Maimito, ¿me permitís leer un comentario que tengo aquí con respecto a eso del enojo? A los moras siempre les permitimos cualquier cosa. Gracias. Dice, la Biblia nos dice que no debemos enojarnos, pero sí que debemos lidiar con nuestro enojo de manera apropiada. Si nos desahogamos descuidadamente, heriremos a las personas y dañaremos nuestras relaciones. Si reprimimos nuestro enojo, podríamos amargarnos y sentirnos abatidos. Pablo nos enseña que debemos lidiar inmediatamente con nuestro enojo, en una manera que edifique nuestras relaciones en vez de destruirlo.
Si fomentamos nuestro enojo, le daremos la oportunidad al diablo para dividirnos. ¿Está enojado con alguien? ¿Qué puede hacer para renovar la situación? Comience a reparar la relación antes de que el día llegue a su fin. Eso dice el comentario. Y el enojo no es poca cosa, porque él no está diciendo, mira, los que roban, dejen de robar porque eso le abre una puerta al enemigo. No, le está diciendo con el enojo especialmente. Y así pasó en la iglesia de Éfeso, se pelearon los jóvenes con los más ancianos, la primera generación de creyentes con la segunda, y eso llevó a la destrucción de la iglesia, el enojo entre generaciones. Ellos. Más de uno está enterrado por un segundo de enojo, llámese ira, de otro, que le disparó o lo mató de alguna forma, por un momento. Exactamente. Bueno, bendito sea el Señor, qué bueno estuvo. Ah, se corta la conexión, dice la hermana. Bueno, pues ahí se nos estiró un poco la lengua, nos disculpan. Es que el texto estaba muy largo, muy amplio y Muy había bueno. muchas cosas que tocar. Am, Vamos a orar por el final. Igual, como siempre, voy a dejar la grabación en el grupo, por si quieren repasarla o quieren compartirla. Y quería orar pensando, viendo esta imagen. Amén. Buen Padre y Dios, el ciclo de la vida de la mariposa y el ciclo de la vida de un creyente. A veces nos parece tan misterioso, tan inexplicable, Señor, lo que estás haciendo en nosotros. Porque como decía tal vez don Omar, de pronto vemos algunas cosas de nosotros que no han sido cambiadas y otras que sí, pero en ambas debemos reconocer que tú estás haciendo tu obra misteriosa en nosotros. Tú estás formando la imagen de Cristo. Y hoy también nos estás llamando a tomar nuestra responsabilidad. Ayúdanos, como decía el hermano Marlon, a conectar nuestra mente, el Evangelio y el ambiente donde estamos. Ayúdanos a no tener solamente una santidad de monasterio, sino que más bien ayúdanos a edificar, a bendecir, a cambiar el enojo por la generosidad, la compasión, la bondad. Necesitamos tu ayuda y gracias porque estamos recibiendo tu ayuda a través del Espíritu Santo. De ninguna forma queremos vivir pensando que nadie nos está viendo. Tú nos estás viendo. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Ayúdanos, Señor, como decía un amigo, a poner una sonrisa en tu rostro, a poder dar gloria al que gloria merece, Señor, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. Ayúdanos a vivir de una forma más consciente este proceso, Señor, y ver intencionalmente también lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Aunque esta iglesia estaba viviendo con todas estas cosas, tú los llamabas a través del apóstol santos y apartados. Aún con lo que nosotros estamos viviendo y con lo que estamos luchando, tú nos llamas santos y apartados. Gracias porque tú no te das por vencido con nosotros. Y aún a pesar de nosotros, estás extendiendo tu reino en nuestras vidas y por medio de nosotros en la vida de otros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. Bueno, amados, siempre un gusto verlos y siempre un gusto poder compartir con ustedes, también aprender de ustedes y de sus preguntas y sus comentarios. Gracias y que el Señor les bendiga. Esperamos de hoy en 15 eh, estudiar el capítulo 5. Les voy a poner qué sección vamos a estudiar para que lo puedan leer en varias versiones y tal vez con eso pues podamos llegar con más entendimiento del pasaje y nos ayude también a concentrarnos en la aplicación. Y que el Señor les bendiga muchísimo. Amén. Amén. No. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes, Buenas buenas noches. noches, que descansen. Un saludo a todos Igualmente. Gracias. y a los Bendiciones. chicos.
Un Buenas abrazo también noches. para ustedes. Buenas noches.